Saludos amigos, hoy viernes 7 de marzo, a un día de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Bueno, una fecha para que nosotros también recordamos con mucha fruición, porque recuérdense que Naciones Unidas también, dentro de esa celebración mundial, ha colocado a las hermanas Mirabal como el ejemplo de las mujeres que entregaron sus vidas por la lucha democrática. Y eso lógicamente distingue mucho a la República Dominicana. O sea, mañana es el día, pero hoy viernes debemos adelantarnos un poquito a esa celebración para recordar que nos toca a nosotros también. Miren la diferencia de estos dos titulares. Allí está, miren. Listín diario. Tribunal Constitucional revoca fallo que ordenó dar cédulas a 28 haitianos. Titular principal del periódico Listín Diario. Ahora, la misma información, titulada también como principal del periódico Hoy. Tribunal Constitucional revoca sentencia, favorecía a 28 dominicanos de origen haitiano. Este segundo titular es un editorial. Eso no es una información. Esa es la opinión ya contenida en un título del periódico Hoy, para que ustedes vean cómo están ya los intereses de forma manifiesta en el país. Ayer, Alejandro Fernández Bernardino, Alejandro Fernández, el financista, el experto en finanzas, que comenta mucho en el periódico Diario Libre, que es también comentarista en el Canal 11, y que se le considera, y lo es, un experto financiero. Él escribía en su artículo esta semana en el periódico Diario Libre, que él llamaba la atención a Washington. Óigame, no escondió para nada que la suya es una plegaria a las autoridades de poder, a lo que llaman el establishment de los Estados Unidos, que llamaba la atención a Washington. Cuando usted llama la atención a Washington en un tema financiero, está hablando del Departamento del Tesoro, que es el que dirige todas las políticas norteamericanas. Y es el que también influye decisivamente en las políticas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, porque las tres instituciones accionistas principales, sustentador. Entonces decía Alejandro Fernández que le pongan atención al hecho de que el Banco de Reservas ha sido el gran prestamista del gobierno y el que le ha permitido salir adelante con muchos proyectos. Pero cuidado si ustedes creen que lo que hay ahí contenido es una inocente observación que procura bondades. No, hombre, no. Ahí lo que está contenido es el temor que tiene la banca privada nacional y extranjera que opera en el país por la fortaleza del Banco de Reservas, por ser garante, seguro de vida financiero del Estado. Eso es lo que preocupa. Por eso es que ustedes ven que la misión del Fondo Monetario Internacional que se encuentra en el país, que por cierto, ya no se está hablando de acuerdo de seguimiento, y eso terminó el año pasado. Sino que vino en cumplimiento de una normativa a la que se sujetan todos los países miembros del fondo, y es que anualmente, para esta época aproximadamente, una misión especial del fondo visita los países miembros a su examen de su economía en conjunto, tanto la visión que tiene el Estado como la que tiene el sector privado, o sea, los dos sectores, el público y el privado, y entonces da su parecer al directorio del fondo
para que se sepa en el directorio del fondo la situación que sus expertos observaron en el país miembro correspondiente. Ayer es evidente que Alejandro Fernández W. Lo que quiere es llamar la atención, porque le hace un artículo dirigido al señor Gadesca, que es el jefe de misión del Fondo Monetario Internacional. Pose sus ojos sobre el Banco de Reserva, que se ha constituido en la mayor fuente financiera de los bancos, porque los bancos privados también prestan al Estado, del Estado Dominicano. Lógicamente es su banco, pero además es el que maneja todas las cuentas públicas. Es su principal cliente. Si bien es el Banco del Estado, también es su principal cliente, porque allí es que van a parar todos los depósitos del gobierno, todas las operaciones. La mayor parte de los beneficios que obtiene el Banco de Reserva los obtiene mediante la operación con los recursos públicos. Entonces, es lógico que también a ese cliente que le preste de manera especial y le preste, lógicamente, dentro de los parámetros razonables. Y además les reclame pago. Lo que debe preocupar al señor Alejandro Fernández y a la banca privada que lo pone a hablar en ese sentido, acuérdense que Alejandro formaba parte del staff de campaña de Hipólito Mejía y del Partido Revolucionario Dominicano en las elecciones pasadas, y que ha perdido mucho de una independencia que él proclamaba como consultor, que lo es, de calidad, porque precisamente procuró arribar al poder en posición comprometida, con una fuerza política específica. O sea, buena parte de su autonomía como consultor privado está comprometida a propósito de esa participación. Bien, pero lo que llama la atención es que él le convoque al señor Gadesca a que ponga la atención sobre reserva, porque según él se ha excedido. Y según él pone en peligro el sistema financiero del país, que sin embargo, dice su propio trabajo, es uno de los más sanos de América Latina y que ha venido consecutivamente en los últimos 5 años reconociendo el Fondo Monetario Internacional como un sector en progreso y que ha limpiado buena parte de lo que eran sus escorias, se ha desprendido de ellas. Entonces, si es así, sorprende que el señor Alejandro Fernández tenga tanta preocupación. Y uno extrapolando sabe que esa preocupación es la misma que tiene el sector privado. Porque para estos tiempos, el sector privado, y principalmente el sector privado bancario nacional, pretendía ser el jefe de la economía y de la política. Porque así es en todas partes, donde quiera que se ha permitido que el sector financiero privado tenga hegemonía sobre la economía, también la tiene la política, para que se sepa. En toda sociedad abierta, democrática, si usted permite un crecimiento desproporcionado del sector privado con respecto al sector público, el sector privado termina dirigiendo los asuntos públicos también. Y se termina con eso de que las sociedades democráticas están compuestas por 2 grandes sectores que van en paralelo, porque tienen intereses diferentes, que son los sectores público y privado. Yo quería decir eso porque aquí está la misión del fondo, estará hasta la semana próxima, que está concluyendo la consulta al sector público. La semana que viene comienza su contacto con el sector privado, y porque está claro que se quiere influir en el informe final del fondo para que llame la atención al Estado Dominicano por hacer uso de facilidades de crédito de su banco, del Banco de Reservas. Miren, qué bonita se ve y cuántas esperanzas motiva el nuevo edificio de la Policía Nacional con ese
azul claro y blanco combinados luego de la rehabilitación del edificio. Eso es interesante. Es interesante porque en estos tiempos también se está maltratando lo que es la institución, a la que yo evalúo el equipo de la Z completo, calificar a la institución de la Policía Nacional de podrida. Y yo me pregunto, ¿podrida? Una institución que aquí no hay un acto importante de criminalidad, de robo, de que en 24, 48 horas, máximo una semana, no tenga la policía los responsables presentados ante la opinión pública y entregados a la justicia. Yo quisiera saber qué policía es tan eficiente como la de aquí para eso. Porque los otros días oí incluso al Procurador General de la República burlarse de la famosa policía científica. Una policía que ya usa polvos y rayos infrarrojos para ir a tomar muestras digitales de cuando se producen aquí violentaciones. En esos procesos iniciales, que ya no usa únicamente el látigo ni la macana para procurar información, que ya también usa algunos mecanismos. Oí al actual procurador burlarse de esos pininos que estamos haciendo para elevar de calidad nuestra policía. Es verdad que con una frecuencia cada vez mayor, agentes policiales aparecen ligados a actos delincuenciales en todos los planos, criminales de todo tipo, desde bandas para robo hasta narcotraficantes. Es verdad, pero es porque tenemos una policía que sobrepasa, ¿cuánto? Los 20.000 hombres, los 30.000 hombres. Es porque es una policía muy grande, muy dispersa. Es porque el desarrollo económico y social, la que avanza la sociedad dominicana cada día más, es una sociedad que tiene un Producto Interno Bruto de 60.000 millones de dólares, con un per cápita que ya se aproxima que ya sobrepasó los 7.000 dólares. Pues oiga, por dónde vamos. Esto es una sociedad cada vez más compleja, más reclamante. Y la policía nuestra, como muchas otras instituciones, no marcha a la velocidad con que marcha la sociedad y por eso se queda atrás. Entonces esa policía que ayer, por cierto, elevó de rango a una buena parte de su oficialidad, tratando de mejorarle el salario, porque ese es un instrumental que usa el Estado, el Poder Ejecutivo, para mejorar el salario de la policía. Es una policía que hay que tomarla, que no, con un grano de sal ciertamente, pero que no se la puede descartar, que hay que reformarla, sí, pero no está totalmente podrida, por favor. Es que eso es equipo de la Z, que lo quiero señalar, porque no hay uno solo que no la maltrate, del equipo de la mañana, de la tarde, de la madrugada, que maltrate a la policía, que no le haga un reconocimiento siquiera. Decir que una institución masiva como esa, que ha preservado en gran medida el orden público en una nación como esta, que debe ser una de las naciones de mayor orden público de América Latina. La ciudad de Santo Domingo, con todo y que ya sobrepasó los 3 millones de habitantes, es una de las más seguras de América Latina, para que lo sepan. El Gran Santo Domingo, con todo y lo que usted ve. Porque es que usted no puede procurar que en una colectividad de 10 millones de habitantes usted no registre eventos de sangre cada día o criminales en sociedades abiertas, democráticas.
Eso es casi natural. Entonces yo quería, por favor, que seamos más considerados con la policía, que reclamemos modificación, modernización, pero que no la descartemos, porque estamos cometiendo una injusticia con una de las instituciones del país que nadie puede acusarla de irresponsabilidad, porque cada vez que se registra un acontecimiento que viola la ley, la policía te dice por lo menos, en tiempo razonablemente corto, quiénes son los responsables. ¿Cómo extrajo la confesión? En ocasiones a galletas, como dicen, sí, ciertamente, pero también por efecto de las investigaciones científicas que ya se están estableciendo allí como una norma. Pero yo, don Mozart, todo bien, mire, qué bueno hubiese sido que la directiva de la Asociación Dominicana de Profesores, que ayer se presentó al Senado, sabe que la ADP es una de las instituciones más sólidas que tiene el país, tiene más de 60,000 miembros, tremendos recursos de fondos, una cooperativa de maestros que el año pasado se ganó 1.200 millones de pesos, 1.200 millones de pesos. Ayer se presentó al Senado y llevó un reclamo de que se pronuncie declarando a Loma Miranda zona protegida, pero a mí me hubiese gustado con una institución tan poderosa como esa se hubiese presentado al Senado con los siguientes documentos. Un estudio pagado por la ADP, ambientalistas profesionales libres de toda sospecha, que determinen si Miranda, que está a 600 metros sobre el nivel del mar, no a 2.500 ni a 3.000 como está la cordillera central, sino a 600, pegada al Valle del Cibao, de la Vega Real. Contiene flora, fauna, fuentes de agua que justifiquen su incorporación a una zona protegida. Acuérdense que cuando se elaboró la ley, la última versión de ella, que fue en el 2000, de que estableció cuáles son los parques nacionales, y esa a Miranda no se la consideró porque no calificaba. Pero ponga usted que ahora un estudio pagado por la ADP, con ambientalistas, geógrafos, profesionales, que hay que buscar más de uno, experto en eso, le haya demostrado a la entidad que califica para eso, que ellos le hagan ese aporte a la nación y lo llevasen. O póngase usted también, propóngase, que la ADP se haya presentado ayer al Senado con el resultado de una encuesta que estamos todos esperando, hecha también por una entidad o entidades o profesionales calificados que determinen cuál es el nivel académico que tienen sus profesores y qué garantía da ADP de que ella es un soporte importante, decisivo, para la revolución educativa que está emprendiendo el gobierno. Que ayer, por cierto, inauguró 5 escuelas de última generación en una sola provincia. Señores, lo que está aconteciendo aquí es grande, ¿eh? No hay un filme, ellos pueden probablemente, porque yo le quiero dejar ese tema a don Mozart. Aquí hay cosas que se están dando, Mozart, de una trascendencia que no podemos dejar pasar, por favor. Usted vio todo de qué está dotada cada escuela de la que se inauguró ayer para la tanda extendida. Sí. De salones de clase, de laboratorio, de salón, de cocina, de comedor, de biblioteca. Estamos dando realmente paso a una revolución. Entonces, uno cree que entidades como la Asociación Dominicana de Profesores debieran incorporarse a eso con entrega, pero no hay hacer bulto allí. Probablemente respondiendo a directivas de algún grupo político de izquierda, de lo que todavía influye. El presidente de la ADP proviene de la izquierda, del grupo de Baspuy, por ahí es que anda la cosa. Como Baspuy es un ambientalista, per se, un fundamentalista, probablemente eso lo llevó al Senado a llevar una declaración que no tiene nada que ver con la función de ADP, pero además que es una irresponsabilidad de esa entidad, que lo que debiera estar es al lado del esfuerzo del presidente Danilo Medina
por revolucionar la educación dominicana, por dar un paso adelante trascendente. Pero ¿qué va? Aquí a la gente le gusta distraerse, procurar lauros políticos, sin importarles que con eso afectan los verdaderos intereses nacionales. A reserva de tratar otro tema. Muy bien. Usted. Está bien, gracias Pedro, buenos días. Venía escuchándote cuando hacías referencia a los dos titulares que recogen los dos principales medios matutinos del país, el Listín Diario y el periódico Hoy, en torno a una misma información, que es la sentencia que le da ganancia de causa, la sentencia del Tribunal Constitucional que le da ganancia de causa a la Junta Central Electoral en torno a los documentos a 28 dominicanos de origen haitiano que no reúnen las condiciones para que se le otorgara documento de identidad electoral como dominicanos, como tales. Hay que decir que la base fundamental de ese rechazo viene sustentada por la base fundamental por la cual la Junta Central Electoral dispuso no entregar esos documentos o quitarle esos documentos, y es que son documentos falsos en su gran mayoría o adquiridos en forma irregular, y eso se hizo en base a una investigación que hizo la Junta Central Electoral y que lo demostró, como se lo acaba de demostrar a ese tribunal que es el Tribunal Constitucional. Esa es la realidad. Siempre hemos dicho que aquí, y no solo en el caso de los haitianos, ustedes saben perfectamente bien que la Junta Central Electoral ha tenido gravísimos problemas por la calidad del plástico en aquel momento, ¿verdad? Era fácil, era vulnerable la cédula, pero además por una operación de descontrol, de irregularidades al interior de algunos tribunales de la Junta a nivel nacional que otorgaban esos documentos en base a corrupción, irregularidades presentes, demostrables. Bueno, se dirá, como dicen algunos, y pudieran tener razón, bueno, si el Estado le confiere un documento a una forma irregular, pues el Estado tiene que buscar la forma de resolver ese problema que se generó a partir precisamente de una entidad estatal. Bueno, pues lo que está haciendo la Junta es precisamente ir corrigiendo esos entuertos, y inició muy bien, porque fíjense cómo ya tenemos ahí un material nuevo de gran seguridad como es el de la cédula, que va a ser mucho más difícil operaciones fraudulentas como las que han traído como consecuencia todos estos problemas de haitianos documentados en forma irregular por gente que se ha dedicado a eso, incluyendo curas, sacerdotes, que han declarado a centenares, a miles de haitianos como dominicanos, y que en su condición de cura, abusando como curas, se han prestado para ese tipo de situaciones. ¿No hay un cura que tiene 180 hijos? 180 hijos, sí. Realmente una barbaridad. Debía darle, ese debió hace tiempo colgar los hábitos por irresponsable. Pero lo que quiero decir es lo siguiente: esa sentencia del Tribunal Constitucional se corresponde con lo que presentó la Junta Central Electoral de que esos 28 haitianos tenían documentos falsificados y documentos adquiridos de forma irregular. Y como entidad regulatoria, en ese sentido, bueno, pues procedió como tal a quitarle los documentos a esa gente, a negárselo, y el Tribunal Constitucional, después de ver los documentos presentados por la Junta, tomó esa decisión. Por si no lo sabía el periódico Hoy, de eso se trata, para que no traten de decir que se está desnacionalizando, porque en el fondo eso es lo que quiere manifestar. Esa es la opinión. Miren otra cosa, la manipulación ha sido bárbara en torno a los dos proyectos que se presentaron
ante la comisión creada por el presidente de la República para darle seguimiento al tema esta de la ley 168, de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, y el proyecto que va a someter al Congreso Nacional el presidente del Poder Ejecutivo, el proceso que precisamente para el asunto de la nacionalidad. La manipulación ha sido bárbara. La manipulación comenzó ayer con un periódico, El Nacional, que presenta el tema como que eso ya fue asumido por el Ejecutivo y que eso es lo que va. Quien lee el periódico ayer, El Nacional, se pudiera pensar, no, eso fue lo que se presentó, fue aceptado por la comisión, lo presentó uno de los miembros de esa comisión, conformada por 5, rechazado por 4 de ellos y debidamente rechazado también por el presidente de la República. Pues se presenta ayer como que eso es ya, esa es la posición del gobierno, porque es que se está presionando, se sigue presionando al presidente de la República para que tome decisiones que nada tienen que ver con el interés nacional, sino con el interés de particulares, sobre todo de esas ONG que andan, como bien se ve en una caricatura, en uno de los periódicos, empujando una carretilla, empujando con letreros diciendo que República Dominicana hay xenofobia, pero cobrando por eso. Y entonces se quiere insistir en esa dirección. Eso fue, ahí hubo 2 documentos que se presentaron, rechazado ese, el que se pretendía, el que esperaban los haitianos, con el que estaban contando los haitianos, que estaban contando con eso, pero los propios haitianos, eso no lo dicen, ahora se están quejando, eso no lo dice el Nacional, se están quejando los haitianos de que el gobierno, dicen ellos, el gobierno les ha fallado, no le cumplió. Entonces, si no le cumplió, como dicen ellos, porque yo tampoco puedo asegurar que se le hizo promesa alguna en esa dirección. Eso no fue el documento. Eso no fue el documento, exactamente. ¿Por qué la gente se le gusta especular con apreciaciones, no, pero además de lucubraciones? Lo que tenemos claro ahora mismo, señores, yo quiero que ustedes entiendan eso, lo que está claro ha venido de la voz más alta de la República, que es la voz del presidente de la República. Claro, hombre. El presidente Danilo Medina delineó, enfatizó hacia dónde va la República Dominicana en cuanto al tema migratorio y de la nacionalidad. Y lo primero que puso en alto relieve fue su férrea voluntad de defender la soberanía nacional y en defender la sentencia 168, que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo y todas las entidades del Estado están obligadas a cumplirla, porque si no la cumplen entonces se pondrían de espaldas a la Constitución de la República. Y es lo que hizo conciencia el presidente. Y como lo dijo el presidente de la República, yo no me voy a poner de espalda a la Constitución de la República. Ese es un mandato constitucional de un tribunal constitucional del país, y mientras yo sea presidente, yo no puedo, bajo ninguna circunstancia, cuando le dio el boche al señor aquel. Entonces, señores, eso es lo único claro que hay. Los otros son... Ayer Mozart, el vicecanciller Trujillo, dio a conocer que la República Dominicana entregó en Ginebra a uno de los órganos de Naciones Unidas el plan completo de regularización de extranjeros, para todos los extranjeros. Él dice que es uno de los documentos mejor terminados y más comprometidos que se manipulan en estos tiempos entre las naciones miembros de la ONU, porque inmediatamente fue calificado así por los expertos de la ONU. En razón de que se le entregó el documento precisamente a la comisión de la ONU que maneja los temas de la apatridia. O sea, el órgano especializado en esos asuntos. Y el señor Trujillo, que es un diplomático, no se puede negar, un hombre que ha estado, siempre está detrás del telón, pero que él maneja mucho los asuntos burocráticos de la Cancillería, dio garantías de que ese es uno de los documentos más avanzados de la época moderna sobre asuntos de migración. Aún así, yo insisto en que debemos esperar lo que va a presentar el Poder Ejecutivo
lo que va a presentar el presidente de la República ante el Congreso Nacional. Y yo tengo la firme convicción de que eso va a responder al interés nacional. También estoy muy motivado. Y que va a ir en consonancia a la palabra empeñada del presidente de la República. A pesar de todo esto es manipulación. Todo eso es manipulación. Y usted va a ver que la visita del vicepresidente Biden la van a colocar en esa línea que usted dice. Bueno, lo que digo es, vamos a esperar. La van a manipular. Y tengan confianza que el presidente de la República va a presentar un proyecto ante el Congreso que responda al interés nacional, que no va a dejarse chantajear de nadie. De ninguna manera. Así que estemos claros en eso. Y no es verdad que la decisión que tome el presidente en esa dirección vaya a poner en riesgo a la República Dominicana en nada. No es cierto. Dejen el chantaje, porque con ese mismo chantaje, ustedes no recuerdan que nos mantuvieron con un chantaje permanente de que no se le podía tocar a la Barrigol y que no se podía cambiar el contrato de la Barrigol, porque se nos iba a armar un lío y porque la comunidad internacional no se iba a entrar y que aquí no iba a venir un inversionista. Todo eso eran pamplinas, manipulaciones. Nada, se agarró ese pacto, se resolvió y fíjense, ¿y dónde está? Ahí está la Barrigol de paños y manteles, con una socia sólida de la República Dominicana en sus operaciones. Así es. Pero sobre la base de un documento, de un pacto que fue debidamente revisado por un Estado soberano como el nuestro, una nación soberana. No, vamos a revisar y se revisó y punto. ¿Y cuáles son esos demonios que nos acechan? Eso no es verdad, no es verdad. Eso era antes, en la época aquella de gobernaciones extrañas, como la gobernación del Banco Central del 84, que para aplicar reformas en el país lo hicieron por debajo de la mesa y al dio Troya. No, y la tasa. En el 84 y la tasa se disparó. Se anunciaba con anticipación porque a los estábamos favorecidos. frente a una gobernación aquel entonces irresponsable. A los favorecidos. No, pero le absorbió 600 Hermano, millones de dólares. De un manipulador. Óigame, al servicio, la deuda privada. Al servicio del Fondo Monetario Más de 500 millones de en el dólares. 84, La deuda privada, uno que todavía anda por ahí. La deuda privada de las principales familias. Mozart, más de 500 millones de dólares esa deuda. Esas familias que usted ve, empresarias, que hoy hacen... Sí. Pero ven acá, van a jugar con la que con la debían memoria 600 millones país. de dólares, las asumió el Estado en esa gobernación. Y todavía anda ese por ahí, ese gobernador, Dando consejos. dando consejos, familias ricas, dando consejos, ricas. asesorando y dando consejos. ¿Y usted sabe lo que usted Un hombre que 600 millones de dólares? propició un asalto a la República, por parte del Fondo Monetario Internacional, y que provocó una poblada que se nos llevó a decenas Dando lecciones. de dominicanos que cayeron en la calle, pulverizados por las balas, provocadas por él y su grupo y ese gobierno de entonces. Y es lo mismo que están haciendo esta gente. Entonces, ya los tiempos cambiaron. Lo que queremos decir es que los tiempos cambiaron. Ya esos cucos de que cuidado con lo que diga la embajada, que cuidado con lo que diga Washington, eso terminó. Eso no es así ya. La geopolítica marca una situación diferente en el mundo. Ya no se puede narigonear como se narigoneaba antes, ya no se pueden despachar ni reformas desde piso 12 y piso 10 en materia económica, ni reforma desde determinados estamentos legales de un grupo de abogados que dictaban sentencia y la mandaban a los tribunales para que la leyeran los jueces. Sí, a los jueces lo mandaban para que la leyeran. Para que la leyeran. Como Eso terminó, ya el país es diferente. Gracias a Dios, ya que hemos ido avanzando, tenemos un Estado mucho más moderno, un Estado mucho más transparente, aunque no lo quieran reconocer, y una población que tiene la mira puesta sobre sus políticos dirigentes y sobre su clase gobernante, que ya no lo pueden engañar, ya los políticos no se pueden parar a decir mentiras porque quedan desenmascarados, porque ya la población tiene referentes que antes no tenía, ya la internet los desnuda con facilidad pasmosa. Todo cambió para bien.
todo cambió para bien. Así que vamos a esperar que todo este escarceo que hay de último momento, toda esta manipulación de último momento va a terminar cuando el gobierno entienda, cuando las autoridades entiendan que deban mandar ese documento, ese proyecto, que nosotros tenemos la certeza, reiteramos, de que va a ser un documento que va a responder al interés nacional. Y finalmente, me preocupa lo que está pasando con los precios de algunos productos alimenticios en el país. Hay alzas que no se corresponden. Mire, con los huevos, por ejemplo, en granja, ahí no ha habido variación en los precios. O pero ven acá, y si en granja, como en una empresa, una industria, usted saca un producto que no ha variado sus costos operacionales y, en consecuencia, no ha variado sus precios, ¿por qué tiene que llegar al consumidor final con alza tan considerable como la que estamos viendo? Bueno, porque hay un elemento ahí de agiotismo, alguien está manipulando esos precios desde que sale de la granja, en el caso del huevo, hasta que llega al consumidor final. Hay que prestarle atención a eso. A menos que se haya habido un incremento pero considerable. no lo hay, en porque el maíz, dicen los granjeros que no ha habido eso. Pues entonces, si los granjeros dicen que los huevos ellos no han incrementado porque no ha habido incremento de costo, bueno, pero ¿por qué razón entonces está llegando a precios tan elevados? Exacto. Esos especuladores, esos son terribles, es una maquinaria terrible que hay. Esa intermediación en el campo, eso es terrible. Que a propósito, hemos avanzado, pero hay cosas que tenemos que seguir tratando de esclarecer y de avanzar. Los mercados de la capital. Vamos a poner en operación esos mercados, señores. Decenas de años viendo los mercados convertidos en posilgas. Posilgas, no se puede ir ahí, lleno de vergüenza, es un espanto. Bueno, pues, pero tenemos ya 3 modernísimos establecimientos, mercados en la capital, pero están cerrados. Entonces ya es tiempo de que ese sistema de mercadería moderno, donde se ha hecho una inversión tan importante en el mercado de Villaconsuelo, el mercado de la Duarte, en el mercado de Cristo Rey, que se pongan en operación. Ya está bueno, porque tenemos a Merca Santo Domingo ahí. Buena parte del agiotismo termina con eso. Pero ahí termina con eso. Vamos a resolver ese problema. Y finalmente, vi ahí, Pedro, me acordé de ti, le van a aumentar unos chelitos al peaje. Ahora va a ser entrada 50, y 50 pesos para ir y 50 para venir. Bájenle un chin. Pero está bueno. No, bájenle un chin. Llévenlo al Paso. Se paga ahora mismo 30 pesos por los vehículos livianos. Por vehículos livianos. Pero para salir nada más. Pero para salir nada más. Todo el que viene Entonces allá para yo le sugiero a la gente de impuestos internos que tiene que mejorar las cobranzas, pero no a los chiquitos tan solo, como nosotros. No a los chiquitos. Tiene que mejorar la cobranza y tiene que mejorar el problema de la evasión y de elusión fiscal, que es galopante en el país. Pero entonces, hay que pero las carreteras, yo estoy de acuerdo con un aumento. Perdón. Yo estoy de acuerdo con un aumento en el peaje. Sí. Pero señores, si ustedes están cobrando 30 pesos por ir, ¿van a cobrar para venir? Ok, pero ponle 30 también. No, le sube 50, le sube 20 pesos al de ir, pero le mete 50 también al de venir. Entonces, en vez de llevarlo a 60, ida y vuelta, lo lleva a 100. Se le va la mano, se le está yendo la mano, porque tomen en cuenta una cosa, por ejemplo, los que viven pasando justo, los que viven en Boca Chica, allí, eso es allí, en Boca Chica, los que viven por ahí, en esa zona de por ahí, hoy es lo mismo que el que va para San Pedro, Romana, no, y el que viene cotidianamente, que vive en el 28, que vive en el 25 de la autopista Duarte, que viene a trabajar aquí, a eso le van a aumentar el pasaje en forma considerable. Ustedes pueden estar seguros. Bájenle un chin a eso, revísenlo. Es verdad, necesitamos incrementar el peaje para
y devolvérselo inmediatamente con mejora en los servicios de carretera. Perfectamente bien, estamos de acuerdo. Pero que no se nos vaya la mano. Buenos días, Mira, don Héctor. buen día, don Pedro, buen día, Moza. Mira, Don Héctor, en una sola provincia se inauguraron 5 escuelas. no, esto es, pero voy a caer ahí voy a terminar rápido hoy. Lo que pasa es que hay varias informaciones que hay que dársela a la población. Yo quiero, don Pedro y Mozart se han referido a la sentencia de la Cámara Civil y Comercial del juzgado, desde el primer juzgado de San Pedro de Macorís, que había emitido un fallo favoreciendo a 28 hijos de haitianos que se encontraban en República Dominicana de manera irregular. La Junta Central Electoral presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, en materia de constitucional, un recurso de amparo, y el Tribunal Constitucional ha conocido, como resaltaban don Pedro y Mozart hace un momento, pero lo que quiero llamar, solo esto agregar, que lo que administran justicia en República Dominicana deben tomar como referente este caso, para que entiendan que la República Dominicana tiene, lo primero, que tiene un ordenamiento constitucional que establece claro de quién es la facultad, quién es el único que puede otorgar nacionalidad en República Dominicana, el Estado Dominicano. ¿Y qué se requiere para ser dominicano en República Dominicana? La Constitución de la República lo expresa. Y dos, que se entienda que República Dominicana tiene un tribunal especializado precisamente para conocer los asuntos de constitucionalidad. Como ha resaltado Mozart y don Pedro, en República Dominicana hay una maquinaria de manipulación que no quiere entender que la Constitución de la República, por ejemplo, al Tribunal Constitucional le da una función específica, que es la única instancia que tiene República Dominicana para conocer asuntos de constitucionalidad y que sus sentencias son irrevocables. Se insiste en todo esto y llamo la atención del tema porque si ustedes toman lo que se les sirve al país como información, la gente se puede confundir. Mozart llamaba la atención dos titulares, por ejemplo. Fíjense, el diario Hoy, su principal título, dice: Tribunal Constitucional revoca sentencia favorecida a 28 dominicanos de origen haitiano. Es decir, el diario le otorga, o sea, da como un hecho que estas personas son dominicanos, sin reparar en lo que es el ordenamiento constitucional dominicano. Y el periódico Listín Diario, la misma información. Dice: Tribunal revoca fallo que ordenó dar cédula a 28 haitianos. Entonces esto entra también en lo mismo que decimos, que ahora los diarios hay que leerlo como las denominaciones religiosas. Ustedes se encuentran con múltiples denominaciones cristianas que toman como base y, por ejemplo, le dicen, cuando el apóstol Pablo dice, no, la iglesia es la persona. El apóstol Pablo dice, el que cree en Cristo, tiene fe, ese hombre es un templo, dice el apóstol Pablo. Pero hay otra iglesia que te dice, no, tiene que ir a una iglesia, se tiene que congregar, y si no hace eso, no es cristiano. Por eso digo que ahora los periódicos dominicanos hay que leerlo así, según el periódico X, según el otro. Y entonces al final usted sentarse, si dispone de tiempo, y una vez hecho la lectura, ponerse a pensar y decir cuál será la verdad. ¿Cuál será la verdad? Para que no le pase como el cuento del profesor Juan Bosch, que él decía de un hombre que tenía el problema de visual, que él veía doble. Y en una oportunidad él vio un toro en una puerta. Y él tenía que pasar. Entonces, como él sabía que tenía esa limitación, se puso a pensar. Y él decía, ¿cuál será el toro real y cuál será el falso? Y entonces marchó y chocó con el toro real. Con el toro real chocó. Entonces así hay que ver esto en República Dominicana. Decía que las noticias buenas, todas estas cosas a veces producen desvíos que impiden resaltarlas. Por ejemplo, hay que felicitar a los más de 5.000 miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, don Pedro, que ayer recibieron ascensos. El presidente Danilo Medina, entre las decisiones que adoptó ayer, está esa, que ya estos militares recibieron sus ascensos y ya se lo ha comunicado oficialmente el Ministerio de Defensa
en la persona del ministro, el almirante Cifrido Páez Pérez, y en el caso de la Policía Nacional, comunicado por el mayor general Manuel Castro Castillo, de manera que esto es una noticia importante. Y la otra es lo de las escuelas. Don Pedro llamaba la atención en el primer comentario, la característica de estas escuelas. Miren, tienen las condiciones para la tanda extendida. ¿Usted sabe qué implica eso? Está el espacio de los muchachos para recrearse y participar en dinámica de grupos cuando llegan las horas de receso, el momento de receso. Tienen el espacio para un almuerzo y un desayuno decente, o sea, con todas las condiciones de seguridad y vigilancia adecuada del personal, un personal que se está preparando para que pueda dar ese servicio de manera eficiente. Pero, señores, lo que esto implica para las familias, cómo esto impacta en la familia. Imagínense una mujer que trabaja en una empresa de zona franca o en una dulcera de Bonao que vive en Maimón. Lo que implica para esa mujer la atención que tiene esa madre que está trabajando en una dulcera, por ejemplo, de Bonao, pensar sus hijos que no lo vuelve a ver hasta después de las 4 de la tarde. La escuela de la tanda extendida le asegura el ambiente adecuado, la protección, y se ha organizado de manera, don Pedro, tomando en cuenta incluso cuál es la condición socioeconómica de las comunidades, tomando en cuenta que la tanda extendida le dé protección a estos niños y niñas durante ese periodo que la madre esté en trabajo, de manera que cuando ella termina su jornada puede ir segura a retirar sus niños y niñas de la escuela de tanda extendida. Esto, don Pedro, son de las noticias que el país no debe pasar por alto. Que a usted le digan que en un día ayer el presidente de la República encabezó la ceremonia de entrega de 5 nuevas escuelas a la provincia Monseñor Noel, pero que estas escuelas sean con estas características. O sea, no se trata, ciertamente que esto es para celebrarlo. Y esto era lo que quería señalar, porque otro punto es que aquí hay gente que no quiere entender lo que son las relaciones de los estados y lo que es la agenda bilateral de los estados. La agenda bilateral de los entre estados no está determinada ni condicionada por nimiedades o por decisiones que competen propiamente a cada estado. Digo esto a propósito de la visita del presidente Biden de Estados Unidos, que el próximo lunes viene a República Dominicana, va a ser recibido por el presidente Danilo Medina en el Palacio Nacional, y ciertamente la visita ha creado múltiples expectativas por la tradición y el nivel en que República Dominicana y Estados Unidos han fortalecido sus relaciones durante los últimos 50 años. O sea, con contados casos, ciertamente han sido unas relaciones de mucha estabilidad. En Estados Unidos está la principal colonia dominicana, es decir, que son dos naciones que tienen unos vínculos de sangre, como decimos. O sea, de ahí que esta visita debieran verla ahí, y cómo también contribuye al fortalecimiento de las relaciones y los intercambios entre los dos países. Ahí no hay más nada. Y esto para lo que también con esta visita quieren desinformar. Bien. Don Pedro. Bien, señores, miren, ayer se celebró el 77 aniversario del nacimiento de uno de nuestros líderes históricos políticos, el doctor José Francisco Peña Gómez. Hemos solicitado la presencia de un miembro histórico también del Partido Revolucionario Dominicano con nosotros, don Fulgencio Espinal. Buenos días, Fulgencio. El doctor Peña Gómez ayer encontró al PRD dividido. ¿Qué pasó ahí? Fulgencio, el historiador. Nunca me olvido que me salvaste la vida en Madrid. Esa no se puede olvidar. Don Fulgencio tiene una gran capacidad de convocatoria, porque yo pasé ayer por el local del PRD en la tarde. Sí. Que iba rumbo a mi trabajo. Charlaba él. No, él tenía una charla ayer, y eso estaba por ahí, no se podía pasar, la gran cantidad de vehículos que había a todos los alrededores. Eso sí que parece un líder soviético. De entrada lo felicito. No, y ciertamente un líder italiano, político italiano de eso, que yo conocí. El trabajo que ha hecho, el trabajo de investigación histórica para presentar información en contexto, eso es un aporte
que el país debe agradecerlo porque tiene un referente, por ejemplo, si quiere información en ese orden. Cuéntenos de esa charla y de ese día, de ese gran día de ayer. Bueno, primero, buenos días. Hace un momento que estoy aquí y estoy escuchando la información y la cátedra que se da en la interpretación de la noticia. Uno amanece en este país con una serie de medios que te provocan tensión. Sí, que están determinados a eso, a provocarte tensión y a distorsionarte tu ritmo psicológico de vida. Entonces, yo no tengo la suerte de escuchar este medio porque yo camino en la mañana. Pero yo recomiendo que lo escuchen. Porque se trata de periodistas de raza, de periodistas que saben lo que tienen entre manos. Y digo esto porque este es un medio del Estado, pero yo lo estoy observando. ¿Cómo no se hace panfleto? ¿Cómo se está analizando la noticia sobre la base de lo que le conviene al interés público? Y sobre la base de construir y no de destruir. El caballo sabe que yo soy periodista. De origen. Así es, De origen y profesión. Que en el año de 1962 comencé en Loma de Cabrera como corresponsal del periódico El Caribe. Y después que llegaron las persecuciones de los 12 años, siendo él secretario general del Colegio de Periodistas, Que era SNPP en ese momento. el sindicato de periodistas me dio asilo. Duerme por ahí en lo que se puede resolver el problema. Así es. Y se resuelve lo del comandante allá que está acabando. Es decir, es bueno recrear todo este tiempo histórico, porque de eso se trata. Se está hablando con una persona que se dedica, como dice Héctor, a la investigación histórica. Así es. Pues fíjense, lo que pasó ayer, que recordamos el nacimiento de José Francisco, 77 años, se fue muy a destiempo. Se fue muy a destiempo. Y probablemente su muerte está ligada a una tragedia en la cual vive el Partido Revolucionario Dominicano desde que se le ocurrió al expresidente Hipólito Mejía reelegirse. Esta tragedia que se vive en la organización política porque se produjo un desencuentro con sus esencias históricas, con sus esencias primigenias, y una oligarquía política que se ha establecido y que se fortaleció desde el Estado, porque se fortaleció económicamente, entendió que era necesario cambiar el rumbo histórico de esa organización política. Muy sencillo, eso se hizo sobre la base de un triunfo electoral que se produjo en el año 2002. El PRD consiguió 29 senadores y fue muy evidente la presencia en ese momento del presidente Mejía en ese proceso. Entonces los conteos que se hicieron fue que 25 de esos senadores se consiguieron gracias a la iniciativa de Mejía. No existía el PRD consiguió 4. Y a partir de ahí comenzó el culto a la personalidad. Ese culto a la personalidad que comenzó a sustituir el partido de las ideas, el partido que se fundó en 1939. Ese partido que en un contexto de dictaduras, 12 dictaduras existían en América, tomó de referencia el Estado antireeleccionista que se estableció en México, bajo la presidencia del general Lázaro Cárdenas. Cuando este general que había nacionalizado el petróleo, que había hecho la reforma agraria, este general de las reformas sociales y del orgullo de la nacionalidad, caudillo militar ante un pueblo y la clase obrera que le pedía que se reeligiera, dio un ejemplo y dijo no, sufragio efectivo y democracia permanente. Y a partir de ahí el PRD toma precisamente esos principios. Ese grupo de exiliados, Juan Bosch, Juan Isidro Jiménez Grullón, Virgilio Mainardi, Cotubanamá, Enríquez, vivían en La Habana
y el Estado cubano en ese momento estableció la no reelección en la Constitución del 40. De manera que ese grupo de emigrados sale a través de una revista que se llamaba Quisqueya Libre a promover en Curazao, en Puerto Rico, en Nueva York, en México, en Guatemala, en Venezuela, donde estaban los emigrados antitrujillistas. Ese concepto se desarrolla durante esa etapa del exilio y cuando se llega aquí logran la utopía, ganan las elecciones de 1962 y establecen en la Constitución de 1963 el principio de la no reelección. La establecen, no reelección de presidente y de vicepresidente, porque lo que se pretendía era no crear una oligarquía partidaria y darle paso a las generaciones y a las promociones. Todo eso lo destruyó ese caudillismo que surgió a partir del 2002. Un caudillismo duro, pedestre, fuerte, de ir al Congreso y comprar el Congreso. Y en medio de un proceso que a todos nos avergonzaba, reducir, acabar con el legado de José Francisco Peña Gómez. Porque el más aventajado antirreeleccionista fue José Francisco Peña Gómez. Ese fue el más aventajado de los discípulos antirreeleccionistas y anticontinuistas. Convoca una guerra civil, convoca un levantamiento militar, lanza al pueblo precisamente por esos objetivos, para parar el continuismo golpista de don Enrique Cabral, combate la dictadura de Balaguer y cuando se produce aquella crisis de 1994 en que le impidieron a través de un fraude colosal ser presidente de la República, en vez de aceptar la confrontación, porque tenía apoyo internacional para esa confrontación, esa gran huelga de resistencia nacional por el triunfo que él había logrado. El doctor Peña Gómez lo que piensa es en su legado histórico. En su legado histórico es lo que piensa. Así es. No, yo voy a hacer una negociación donde le deje al país una constitución antirreeleccionista. Ese doctor Peña Gómez, que había hecho una tesis de estudio doctoral, investigando, demostrándole al país y a sus contemporáneos cuáles eran las consecuencias de la reelección presidencial, se va tranquilo, porque Peña Gómez pudo fácilmente haber convocado esa huelga de resistencia nacional. Y Peña Gómez, que era un hombre ya minado por una enfermedad, dijo, bueno, Haití, las tropas norteamericanas están ahí. Es verdad que estoy contando con el apoyo de la administración Clinton, que era evidente, porque quiero comunicar aquí que en una convención que se hizo del Partido Demócrata en San Diego, donde el compañero Rafael Antigua, nuestro presidente federal de Estados Unidos, vio al presidente Clinton y le dijo la situación. El presidente Clinton le dijo, yo sé que el doctor Peña Gómez ganó las elecciones, dígame si cuenta con parte del ejército. Sí. ¿Y cuenta con parte de los empresarios? Sí, dígale entonces que sí. Que vaya, que pelee por su triunfo. Revelador y eso vino el compañero Rafael Antigua aquí y se lo dijo al doctor Peña Gómez días antes de la huelga y el doctor Peña Gómez pensó, ya minado como estaba, lo que eso podría implicar, la situación internacional que había, un Balaguer que quería salir por delante en la historia, con los pies por delante, muerto desde el Palacio Nacional, ese nacionalista. Entonces pensó, no, yo tengo otro recurso, que es la no reelección. Y se fue por la negociación. Y todo eso se destruyó, todo eso. Y a partir de ahí, ese tormento. No hemos vuelto a ser jamás esa organización política que éramos. Y para resolver eso, es una pena que ayer, ante la tumba de él no pidiera perdón allí y decir definitivamente, yo me largo de esto. Claro, porque esa es la situación en que nos encuentra el 77 aniversario de José Francisco Peña Gómez. Esa es la desgracia. Y no parece que se va a resolver por ahora. Nosotros hacemos un esfuerzo, el esfuerzo de institucionalizar el partido, de ordenarlo, de disciplinarlo. No podemos tener un partido que cuando a alguien no me gusta le caigo a tiro a la Casa Nacional y cuando no podemos tener un partido así. Está claro. Hay que tener un partido disciplinado. Claro. Un ejército sin disciplina no gana batallas. Entonces,
esa es la desgracia que nos encuentra este 77 aniversario, en esa atomización. Porque el problema del PRD es ideológico. Florencio, Es un problema, no es un problema personal. La gente está equivocada. No es personal, no. No, es un problema de fondo, es un problema ideológico. incluso Visión de generacional, allá voy. Sí, visión de Estado. Mira, a mí me sorprendió, pero gratamente, los jóvenes que han salido a relucir en órganos básicos del PRD. Por ejemplo, las juezas, componentes del Tribunal de Disciplina, esos dirigentes del secretario general, personas que la gente no daba con ellas porque no sabía que estaban en las filas del PRD. También da la impresión de que una dirigencia tradicional que ya agotó sus mejores años se niega a dar paso a la nueva generación. Todo lo contrario, se han constituido en el grupo Yo que estoy hablando exalta el culto a la personalidad. Sí. Exacto. Desde el increíble. Instituto José Francisco Peña Gómez. Increíble eso. Se funciona allí porque esa es una ONG que tiene financiamiento. Entonces, ese financiamiento se usa para exaltar el culto a la personalidad. El culto a una personalidad que no los aceptan las nuevas generaciones porque no la pueden aceptar. Porque vamos a ver, el caudillismo de Bosch era un hombre de inspiración, un hombre de talento, un hombre de ideología, un hombre que hablándole te planteaba un porvenir, como de José Francisco. Y digo fundamentalmente los dos porque ellos no manejaron dinero, ellos no compraron a nadie. Esos son los verdaderos líderes. Los demás es desde el gobierno, ganando elecciones y dando chequecitos y dando sobrecitos. Esos son los verdaderos líderes que inspiraron a uno ideológicamente. Pero este hombre a nosotros no inspira nada, en lo absoluto. Inclusive es una contradicción cada vez que habla. Entonces, la situación de nosotros, por ejemplo, ayer fui un mozalbete cuando vine huyendo de Loma de Cabrera, pero ya yo soy un hombre que estoy en la tercera edad y ahorita voy para la cuarta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ayudar, orientar, tratar de ver si rescato ese partido en el que yo creí como una religión, por el cual cogí un fusil. Sí, en el que yo creí como una religión. Entonces, no, nos ha devaluado, solo con el apoyo económico, con el prestigio social que dio el poder, con el dinero de un grupo económico que fue a eso. Pero así no puede ser. Entonces, yo tengo que cumplir con esa responsabilidad. Yo no tengo cargo en el PRD. Yo no tengo cargo. Pero está entusiasmado con la nueva acción de quienes quieren recuperarlo. Claro, porque hay que institucionalizar esa organización política. Así es. Hay que buscar una forma de que la gente vea esperanza de que esto no es un caos, que es una anarquía. Pero ese espontaneísmo de coger una encuesta y decir, tú y yo tenemos el 90%, según esta encuesta que me entregaron en Santiago. Yo, presidente, y salí a hacer caravana y campaña. ¿Y qué es eso, por Dios? Si apenas hace 2 años que esa candidatura fue derrotada. Entonces, tenemos que entrar en un proceso de revisión. Es cierto, se nos está agotando el tiempo porque hoy viene la seguridad social, pero quería hacer una pregunta. Usted tenía 3 años invitándome aquí. Sí, es verdad. 3 años. Sí. Y ya usted me dice que el tiempo se está Sí, acabando. porque hoy es viernes. Vamos a hablar, poeta, hombre. Hoy es viernes la seguridad social. Yo tengo mucho deseo de que y le estamos tomando tiempo. Pero mira, Florencio, hay una cosa que proclama el ingeniero Vargas Maldonado. Y yo quisiera que usted, que no tiene hacha que afilar aquí, nos diga lo siguiente. ¿Es verdad que la representación institucional del PRD en el Congreso, en los municipios, está apoyando a la dirigencia que hoy porta los símbolos del PRD? Bueno, nosotros entendemos que el 70%, más del 70%, porque total no lo es, pero entre el 75 o 73% institucionalmente está apoyando. Y primero porque hay lo siguiente. Dentro de los fracasos de Miguel Vargas Maldonado, mi querido compadre, fue señalar a la gente para que fuera candidato. Hizo un pacto de señalamiento que ahí comenzó la desgracia. Entonces esa experiencia la ha aprovechado. Entonces
ahora lo que se pretende es que los candidatos, después que pase esta convención, que va a pasar en agosto, esto terminará en agosto, porque esto es un proceso convencional. Aquí se ha sido una convención de un día para elegir un hombre. No, ahora es un proceso convencional de todos los sectores sociales que forman parte, caballo, del partido clasista que usted conoció, el partido policlasista. Eso es lo que estamos reeditando. Es decir, nosotros hemos estado orientando a Miguel en esto. Hemos estado hablando con él para que no cometa los errores que pasó cuando Andy era el jefe del PRD. Entonces, en estos momentos, la situación está clara. La gente ve el que quiere ser diputado, el que quiere ser senador, el que quiere ser concejal, el que quiere hacer vida política. Sabe, no, este es el camino. Y se va a respetar. Se va a respetar, es decir, aquí van a ser candidatos y eso va a reunificar el partido porque la gente piensa en sus intereses. Es el hacho prendido que tenemos nosotros y la bandera blanca. Así es. Y aquí la gente va a venir a la bandera blanca y se va a olvidar del caudillismo y politista totalmente. De manera que por esa razón contamos con más del 70% de los representantes institucionales del partido, diputados, senadores, concejales, toda la presencia de la mujer. Fíjate, en el partido se da ahora mismo jóvenes interesantes, por ejemplo, Yayo Lobatón, que procede de una familia PRDista, la familia fundadora del PRD, sacrificada por el PRD. Ese muchacho tiene una estrella y hay que promoverlo. El diputado David Collado, por ejemplo. Claro. Pacheco sigue siendo un cincuentón y un hombre de contaminación popular. Así es. Entonces esas son las gente que nos tienen que a nosotros sustituir y trabajamos por ello, trabajamos por ese porvenir. Correcto. Muy bien, muchas gracias que nos haya dispensado este ratito, porque los viernes te habíamos dicho. Vamos a buscar un miércoles para una hora. Exacto, para que tú vamos a buscar un miércoles para extenderlo en consideraciones. El tema de las ideologías es un tema que realmente está sobre la mesa. que hay que colocarlo sobre la mesa. Pero es que hay que volver. Sí, hay que Así volver. es. La tesis de Fukuyama, de que se terminó, El fin de la historia. que este es el fin de la historia y el fracaso de la Esa ideología. es una de las tesis que más rápidamente se ha deformado. eso se deformó. Inmediatamente, con la caída del neoliberalismo, ya listo. acabó todo eso. Adiós, Se liquidó. Fukuyama. Así que vamos a hablar de política. Sí, para hay la que hablar próxima. de política. ¿Cómo no? Gracias, Muchas gracias, licenciado, por estar con nosotros hoy. Licenciado Fulgencio Y a Espinal. sacar El tiempo. mismo Gracias. cariño. Sí, así es. Miren, señores, hoy viene la Seguridad Social. Hemos procurado al doctor Eduardo Rit Estrella, de la Asociación Dominicana de Centros de Atención Primaria. Ustedes saben la significación que eso tiene como parte del establecimiento de la seguridad social. Así que en su momento pasamos a la sala de entrevistas.